ahorita en junio y la semana pasada salió el decreto el 655 en el cual el pago de la segunda cuota del impuesto de renta se hará en noviembre o diciembre. Entonces los recursos del Estado como tal pues se van a ver disminuidos. Pero eso no quiere decir que no tenga que la DIAN como tal seguir con su función fiscalizadora. Y por el contrario, lo que va a suceder es que la DIAN tiene ahora que hacer una mayor gestión fiscalizadora para evitar que todos estos recursos se dispersen y que todos estos recursos se vayan. Porque si este año vamos a tener una economía en recesión, si este año las empresas van a tener menores ingresos, para el Estado significa que el año entrante va a tener menores ingresos vía impuestos. Porque obviamente si yo este año tengo menos utilidad que el año anterior, en el 2020, en el 2021, cuando pague los impuestos del 2020, pues estaré pagando también menos impuestos y el Estado todavía tendrá menos ingresos. Entonces, de aquí a allá es necesario que el Estado redunde en su función. Hace ya 15 días, el 5, salió la resolución, la 42, en la cual se fijó ya el calendario para nuestra facturación electrónica. Va a ser en eso muy puntual. La DIAN va a ser en eso muy exigente para lograr que todo el mundo incorpore la factura electrónica, porque esa, junto con la exógena, de la cual vamos a charlar hoy, va a ser sus herramientas de seguimiento y sus herramientas de fiscalización para ver que todos estemos cumpliendo. Hoy, el mismo Estado se ha dado cuenta y las mismas empresas, la gran cantidad de restaurantes que salen a quejarse y a decir el gobierno tiene que ayudarme, si es que yo antes vendía 3 millones de pesos diarios y ahora no estoy vendiendo nada, que voy a dejar a tantos empleados en la ruina, voy a dejar. Pero cuando va a mirar el Estado, la DIAN, de esa persona que se está quejando y protestando, ¿qué declaraba en renta? Resulta que declaraba que los ingresos en el año eran de 90 millones de pesos y entonces yo soy no responsable del impuesto al consumo. Y en cambio, para pedir el auxilio, sí se acuerdan todos de que es que yo vendía cualquier cantidad de plata y yo tenía ingresos de tanto, pero al Estado no se le decía la verdad. Hoy, cualquier cantidad de independientes, todo el mundo es que yo soy independiente, a mí por qué no me dan, a mí por qué no me ayudan, a mí por qué no están. Y cuando estaba a mirar esa cantidad de independientes, ¿cuántos están cotizando a seguridad social? ¿Cuántos están pagando salud, pensión y demás? ¿Y cuántos están diciendo realmente sus ingresos? Entonces, si nosotros no colaboramos y no colocamos de nuestra parte, es muy difícil después de exigir. Ayer veía el noticiero una persona que está pidiendo que la FAC o quien sea le dé un vuelo humanitario para devolverlo a Neiva y a Bogotá, pero es que la persona no tiene ninguna ayuda, no tiene nada, porque él se fue a trabajar para territorios nacionales, pero que él no pagaba seguridad social porque él es del CISBEN. Entonces nosotros, insisto, a la hora de dar, no queremos dar ni 5. Queremos dar lo mínimo posible, siempre colocando disculpas, que es que se la roban, que es que hacen. Puede que todas sean válidas, puede que sean ciertas o no, pero yo pienso que lo que nosotros tenemos es que cumplir con nuestras obligaciones y que en nuestras circunstancias individuales y no estar nosotros mirando de manera individual qué se está haciendo o qué no, para poder después efectivamente exigir y cumplir. Entonces, mirando que todas las circunstancias como tal tienen que seguir, mirando que todo y el Estado y los impuestos van a estar, nosotros tenemos que cumplir con obligaciones adicionales. Hay algunas que no se modificaron en el tiempo, como la presentación y pago, la retención en la fuente y la presentación y pago del IVA. Y encuentra uno que hay contribuyentes y hay personas que dicen, pero ¿por qué no me aplazaron el IVA? Señor, es que a usted se le está olvidando que el IVA no es plata suya, el IVA es plata que ya a usted le dieron. El IVA es plata que no paga usted contribuyente, sino que paga quien le compró y que le dijo, mire, aquí está la plata del IVA para que usted me haga el favor, la tenga ahí y se la gire a la DIAN. Entonces, pues lo que tenemos que hacer nosotros es girársela a la DIAN, no empezar, ay, pero ¿por qué no hay plazo para pagar el IVA? Si es que el IVA, no señor, si es que esa plata ya la recogió. Si usted hizo pagos y los pagos los originó o le originaron que usted actuara como agente retenedor y retuviera una partecita de retención en la fuente, pues esa es una plata que usted le está guardando a la DIAN y lo que tiene que hacer es entregársela a cuento de que necesita plazos. Mientras que para otras circunstancias, como lo mirábamos como efectos de la declaración de renta, es así como tal, es una obligación que nos corrieron en tiempo y que inclusive nos corrieron en plazo de pago.
Algunas adicionales como esta, la información exógena, que es una obligación formal, también pues como nosotros, quienes la preparan somos nosotros los contadores, quienes para hacer esa preparación tenemos que contar con la información que está muchas veces en las oficinas de nuestros clientes, tenemos que verificar los documentos fuente que nosotros tenemos, pues la DIAN, siendo consciente de eso, también realizó algunos aplazamientos que, como vamos a ver ahorita, de pronto ya se nos están quedando corticos. Vamos a hablar de la información exógena del año gravable 2019, del año que terminó. Información que deberíamos nosotros tener ya hoy lista y disponible, porque esa información es solicitada por la DIAN desde 2 meses antes de que se acabe el año anterior para el cual se solicita. Entonces, como estamos hablando de la información del 2019, esa información la debe solicitar la DIAN 2 meses antes de que se acabe el año anterior, o sea, 2 meses antes del 2018. Por lo tanto, esas resoluciones deben salir normalmente a finales del mes de octubre del año anterior, siendo, insisto, para el caso nuestro, la del 2019 solicitada desde el 2018. Por lo tanto, la DIAN emitió el 29 de octubre del 2018 la resolución 11004, resolución en la cual nos dijo quién debía suministrar información exógena, qué información debía suministrarse, cómo debía suministrarse y cuándo debía suministrarse. Todo eso lo sabíamos nosotros desde octubre del 2018. Entonces, en el 2019 debíamos nosotros preparar nuestra información, preparar nuestras bases de datos, preparar nuestros sistemas contables para tener ya hoy la información y simplemente hacer la presentación de la misma. Sin embargo, como también se ha vuelto tradicional para nosotros los contadores, con el paso del tiempo, la DIAN hace modificaciones a esa resolución. Esta resolución de la que pidió la información del año gravable 2019 no podía ser la excepción. Tuvo una primera modificación el 31 de enero de este año con la resolución 008. Entonces, en la resolución 008 me hicieron ya y me modificaron y me adicionaron alguna información para poder suministrar y cumplir. Y en esa resolución 008 lo que se hizo fue incorporar algunas de las modificaciones que me había traído para efectos del año gravable 2019. Primero, la ley 1943, aquella que estuvo durante el año 2019, que si bien fue declarada inexequible al finalizar el año en el mes de octubre, la misma Corte Constitucional dijo que para efectos fiscales iba a tener vigencia durante todo el 2019, entonces que tendría vigencia durante el 2019. Y un ejemplo, entonces esa ley determinó que el 50% del impuesto de industria y comercio que haya sido efectivamente pagado durante el año puede ser llevado como descuento tributario. Entonces, pues era necesario que si alguna persona utiliza como descuento tributario ese 50% de industria y comercio, en el formulario en el formato en el que reportamos los descuentos tributarios, existiera un concepto para reportar esa partecita del industria y comercio. Y eso fue lo que hizo la resolución 8. La resolución 8, entonces, en términos generales, lo que hizo fue crear unos nuevos conceptos, modificar algunos de los conceptos, pero ni me adicionó, ni me quitó responsables o me adicionó nuevos formatos. Posteriormente, y cuando empezó las circunstancias de nuestra cuarentena, la DIAN emitió la resolución 27 del 25 de marzo del 2020, en la cual nos dio unos días adicionales para presentar esta resolución 27, lo que hizo fue modificar el plazo de entrega. Y hace ya 8 días se emitió una nueva resolución en la cual se modificó nuevamente el plazo de presentación de la información exógena, pero por ahora única y exclusivamente para el grupo de grandes contribuyentes. Entonces vamos a tratar de ver la primera parte que nos decía esta resolución 11004, y la primera parte que nos decía esta resolución 11004 es el quién está obligado a presentar información exógena. Para tranquilidad de todos los presentes, esta
presentación se les va a hacer llegar a los correos, pues yo Striconfield se las hace llegar a todos junto con unas hojitas en Excel que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, toda esta información de manera posterior ustedes la van a tener tranquilos, no es necesario que estén tomando nota o que estén mirando, pues tomando nota en lo que ustedes consideren. Y además de eso, creo que va a haber la grabación correspondiente que de una manera u otra, no sé si la va a hacer y se las puede hacer llegar, ese pedacito si ya lo miran allá. Entonces, dentro del quién está obligado a presentar información exógena, tenemos nosotros que para esta información hay 3 grupos de presentación. Hay un grupo que debe presentar información mensualmente, no son sino las entidades públicas o privadas cuando celebran convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Ellos deben presentar esa información de manera mensual. Hay un segundo grupo que debe presentar la información de manera anual, pero cuando la presenten anualmente, la deberán entregar por periodos mensuales. Es decir, hacen la entrega en la misma fecha que todos nosotros, pero tienen allá que decir, este es mi paquetico de enero, este es mi paquetico de febrero, este es mi paquetico de marzo, etcétera, 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 porque van a entregar la información anual, pero por periodos mensuales. Los obligados a entregar esa información anual por periodos mensuales son los vigilados por la Superintendencia Financiera y tendrán que informar en lo que tiene que ver con el manejo que hacen ellos de cuentas de ahorro y cuentas corrientes de los diferentes ahorradores o correntistas que tengan ellos. Y ya los demás sí tendremos que presentar información de manera anual, siendo el primero las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa los obligados. Y ahí ya empezamos nosotros con nuestro literal DEIF, que es el que cubre el gran marco de obligados a presentar información exógena. En el literal D me dice que estaremos obligados a presentar información exógena las personas naturales y las asimiladas a personas naturales. Entonces me están hablando primero de que persona natural es aquella persona pues de hueso que tenga que nosotros que tenga que cumplir con toda esta obligación y quiénes son. Y las asimiladas a personas naturales que en términos grandes y los de que más se cumplen con esa condición son las sucesiones ilíquidas. Entonces ahí tendremos las personas naturales y la sucesión ilíquida, siendo la sucesión ilíquida pues esa persona asimilada, persona natural que nace en el momento en que fallece la persona natural y tenía obligaciones para con la DIAN. Pero las personas naturales y asimiladas que deben presentar información exógena por el año gravable 2019 serán aquellas que cumplan 2 requisitos y tienen que cumplirlos los 2. Si no cumple sino uno solo de los 2, no está obligado. Y tienen que ser los 2 requisitos porque entre el primer requisito y el segundo requisito existe una conjunción que es la letra I. Entonces eso implica que si no se cumplen los 2, no hay la obligación. El primer requisito es que en el año gravable 2017, estamos hablando del año gravable 2017, recuerden que vamos a presentar la exógena del 2019, pero para saber si está obligado a presentarla, vamos a mirarla la renta del 2017. Y si en ese año gravable de allá, de la renta del 2017, esa persona natural obtuvo ingresos brutos iguales o superiores a 500 millones de pesos, esa persona natural cumplió el primer requisito. Entonces yo lo que tengo es que ir a mirar si esa persona natural tiene más de 500 millones de pesos de ingresos brutos. Si no los tiene, pues no cumple el primer requisito y no está obligado a reportar información exógena. Si sí los tiene, cumplió el primer requisito y ahora yo tengo que mirar si cumplo el segundo para saber que efectivamente estoy obligado. Pero recordemos aquí entonces 2 cositas de ese primer requisito.